Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la Asunción de María al cielo. Muchas felicidades a nuestro querido Paraguay, nuestra capital que lleva este nombre, Asunción de María. Hoy celebramos y como iglesia también la Asunción de María, tan importante para cada uno de nosotros en nuestra historia, pero sobre todo en nuestro caminar que nos lleva hacia la Asunción, porque la Asunción, como dogma, queridos amigos, nos está enseñando la palabra de Dios de que todos caminamos hacia la resurrección. Upeago dice la Asunción de María al cielo. Así es que, más que estar peleándonos por cuestiones dogmáticas, lo importante, queridos amigos, es entender, usar un dedito de cerebro para entender que nuestra fe, nuestro credo, justamente dice que nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en la vida futura en el cielo con Dios. La lectura de hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19a, luego del capítulo 12, del 1 al 6a y el 10a y b. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza en su santuario. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Queridos amigos, esta es la situación de nuestra vida. Para llegar a nuestra resurrección. Un enfrentamiento ante el dragón. Con las características. Ciertamente que se escribe dentro de un contexto histórico. Las 7 cabezas, los 10 cuernos que aparece aquí, queridos amigos, no significa otra cosa que la situación histórica de personajes que han pasado por la historia, que han perseguido al cristianismo, que no lo dejaron vivir. Pero ñandela ñamaña, seno ahí, desde el aspecto espiritual, el número 7 siempre significó lo perfecto, ¿verdad? O sea, lo máximo. Y el 10 significa lo completo. O sea, cuando te habla del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, significa la maldad, pero totalmente, absolutamente completa, que lucha contra el bien. Pero es aquí donde está la mujer vestida de sol. La humanidad quiere decir la mujer, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en la medida en que ñandella yesa cuá, pa ella va peñan de yara, o me eñan de pe, y pues tú maranga tú podemos vencer y podemos luchar, y sobre todo, todos tenemos que apuntar hacia el cielo, hacia Dios. La mujer vestida de resplandor como el sol, y con 12 coronas, o 12 estrellas en su corona, significa, queridos amigos, que es toda la humanidad que recibe la propuesta de la salvación. Es la universalidad. Que la bendición de Dios, por intercesión de la Virgen de la Asunción, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.